RTVC Noticias, emisión fin de semana. La imagen del día, ay, 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 son estas lágrimas, sí, de quien hoy se despide de los mundiales. Están viendo la reacción de Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal ante Marruecos. Es el dolor de la eliminación, la frustración por la de Cristiano Ronaldo. Ganador, las lágrimas de CR7. Vamos a nuestros titulares. Encontraron 150 kilos de cocaína en un vehículo del esquema de seguridad de un exdirector de seguridad de la entidad. Atención conductores, en Bucaramanga cayó una banda responsable de distraer para robarlos. Ya contarían 100 víctimas. En sus pechos lucen gloriosos y honrosos las medallas al valor y a la seguridad ciudadana. Siguen los homenajes a los 2 policías asesinados en la localidad Bosa, en Bogotá. Gestión del riesgo subió a alerta amarilla la actividad volcánica de Cerro Machín. Piden prudencia en poblaciones cercanas como Cajamarca, Anaime, Coello, en Tolima. Confiamos en que podamos contribuir ciertamente a la construcción de este país en el que soñamos. En ceremonia de ascenso de oficiales de la policía, ministro de Defensa llamó a la moral de las tropas para enfrentar a la delincuencia. No más quemados. El noticiero de todos conoció el dramático testimonio de una víctima de la pólvora. Ya van 219 en este diciembre. Autoridades de Santa Marta anunciaron operativos para revisar los taxímetros. Quieren evitar abusos en esta temporada. Las lluvias siguen. 900 damnificados por la crecida de 2 ríos cercanos a medio Baudó Chocó. La guerra de Ucrania marcó la entrega del Premio Nobel de Paz. En Oslo, los ganadores denunciaron la invasión rusa. Para conjurar las protestas por la crisis política de esta semana, la presidenta de Perú designó nuevo gabinete. Y más deportes, la campeona del mundo sigue vigente en la defensa de su título. Marruecos y su historia al avanzar a semifinales. Buenas noches. 150 kilos de cocaína fueron hallados en una camioneta asignada al esquema de protección de un exfuncionario de la unidad de protección. Nos conectamos con Lisa Díaz. Lisa, buenas noches. ¿Qué detalles se conoce de este escándalo y en dónde y cómo encontraron la droga? Buenas noches, Damaris, para usted y para todos los televidentes. Esa camioneta fue interceptada en Caloto, Cauca, en medio de un puesto de control. Los uniformados a realizar una inspección encontraron 150 kilos de cocaína. El conductor de 36 años fue capturado. Asimismo, encontraron gorras, placas y demás emblemas de la entidad. Esta camioneta pertenecería al exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección. Ante estos hechos, la UNP solicitó a la Fiscalía investigar esta situación. Y cambiamos de tema para hablar de los avances en la investigación en el asesinato de 2 policías en Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. El director de la policía confirmó que ya están identificados las otras personas que estarían detrás de esos asesinatos y hoy, en medio de una misa, condecoró a 2 patrulleros que hicieron parte o abatieron a uno de los responsables de estas muertes. Con una misa rindieron homenaje a los 2 policías que fueron asesinados hace una semana en Bosa. También condecoraron 2 patrulleros que el jueves abatieron a uno de los responsables de esas muertes. Lucen gloriosos y honrosos las medallas al valor y a la seguridad ciudadana. Ellos sin ningún temor, sin ningún miedo, enfrentaron el riesgo. Por supuesto, el delincuente esgrimió el arma de fuego y disparó contra los policías. Utilizó 2 armas de fuego. Aunque no revelaron detalles, las autoridades confirmaron que ya identificaron a otros integrantes de la peligrosa banda que mató a los uniformados. Se captura una persona, se aprende a un menor de edad, pero seguimos con un trabajo de investigación muy consolidado que estamos adelantando con un grupo especial para desarticular una organización que se dedica al hurto de motocicletas con violencia adicional como es el homicidio en este caso utilizando armas de fuego. Según la investigación, los delincuentes usaban una menor de edad para no levantar sospechas.
Y atención a esta información que afecta a varias ciudades del país. Quedó al descubierto una modalidad de robo en la que motociclistas fingían accidentes de tránsito para distraer a sus víctimas y poderles hurtar sus pertenencias. Joana Niño, buenas noches. Damaris y televidentes, muy buenas noches. Los saludo precisamente en el punto donde se efectuó el robo y quedó grabado en una cámara de seguridad donde los delincuentes simulaban que golpeaban a un vehículo mientras aprovechaban que el conductor se bajaba de él para hurtar sus pertenencias. Estos delincuentes actuaban bajo la modalidad de la oportunidad. Eran conocidos como los parcheros y aterrorizaban a los bumangueses. Su forma de actuar era calculada y sincronizada. Como en este caso, un motociclista simula un golpe a una camioneta, un accidente muy común en cualquier ciudad del país. El conductor del auto desciende para observar lo sucedido y en segundos de descuido por el otro lado, un cómplice aprovecha para ingresar y robar. Actuaban en sincronía, con la fórmula de muchos magos, distracción y movimientos rápidos por otro sector. A los conductores nos tenían azotado cada rato. Pues como se dice, estamos en temporada de diciembre donde hay que tener mucho cuidado. Fueron al menos 100 hurtos protagonizados por esta banda. Gracias a estos videos comenzó el operativo de inteligencia para lograr capturar a 3 de ellos. Su cabecilla, pelotudo, era el delincuente encargado de perfilar a las víctimas y después de posicionarse, visualmente procedía a guiarlos para cometer su actividad criminal. Las autoridades siguen tras la pista del resto de los integrantes del grupo, pero por el momento la tranquilidad regresó a los conductores que transitan por el sector. Los golpes mensualmente de estos delincuentes alcanzaban los 30 millones de pesos. Las autoridades también dieron a conocer que una vez esas personas realizaban el hurto, comenzaban a extorsionar a sus víctimas y fue gracias a la denuncia de ellos que pudieron comenzar las investigaciones y finalmente dar con la captura de 3 de los integrantes de esta banda delincuencial. Desde Bucaramanga, Santander, con la cámara de Liliana Rincón, informó Joana Niño, RTVC Noticias, conectados 24/7. En otras noticias, en el volcán Cerro Machín, ubicado entre Tolima y Quindío, las autoridades mantienen la alerta amarilla. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que en la última semana aumentó el número de sismos del volcán, tanto que en la cabecera municipal de Cajamarca, en Ibagué y otros municipios cercanos sintieron los movimientos. Las autoridades de Tolima capacitan a los pobladores del sector para que identifiquen rutas de evacuación. Y las cifras de quemados con pólvora en el país son una de las preocupaciones de las autoridades por estos días. Conocimos en Barranquilla un testimonio muy doloroso. Zainia Gámez habló con un sobreviviente. Zaini, buenas noches. ¿Qué le dijo? Hola Maris, muy buenas noches. Hoy conocimos la historia de Luis Enrique Stevenson, un hombre que se quemó en el año 2019 por pólvora y a través de su historia le envió un mensaje a todos los colombianos, a no más quemados con pólvora. La pólvora no es un juego. Tuve que quemarme para aprender y hoy en día veo la pólvora con mucho respeto. Una lección que quiere que otros aprendan sin tener que pasar por la pesadilla que él vivió. Yo inicié el año 2020 de una manera muy desfavorable debido a que me desperté en una clínica quemado con pólvora, la mitad de mi cara, parte de mi cuerpo, el hombro, y pues me creía el chacho, que todas las podía hacer y todo lo podía quemar. Y lastimosamente el que resulté quemado fui yo. Fueron segundos en los que la supuesta felicidad de diciembre terminó en una tragedia familiar. Yo no me había dado cuenta la magnitud de lo sucedido hasta que yo veía que mi esposa, mis hijos, mi cuñada corrían para todos lados y decían, quedó como un monstruo. Cuando yo me veo en un espejo y veo media cara quemada, es cuando me doy cuenta de todo lo que me había sucedido. Historias como esta viven casi una decena de familias en las últimas horas. Por eso, el mensaje es claro, que su caso sirva para que la gente recapacite y no use la pólvora. La pólvora no es un juego. Tuve que quemarme para aprender y hoy en día veo la pólvora con mucho respeto. Invito a todos que dejen la pólvora en manos de profesionales y de las personas que en realidad saben y estudian esto. Y es que este testimonio más los recientes datos del Instituto Nacional de Salud son un llamado a la conciencia que todos debemos escuchar. Solo en la noche de velitas 155 personas sufrieron quemaduras. En total en el país ya son 241 personas.
Aunque el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud deja ver una disminución del 15,7% de los casos, frente a los de 2021 cuando fueron 286, los quemados preocupan a las autoridades. Casos graves, casos de quemados que ocurrieron en personas que no tenían por qué quemarse. No podemos permitir que sigan aumentando estas cifras de quemados, pero solo lo vamos a lograr con la conciencia permanente y colectiva de toda la comunidad. Del total de los 241 casos de quemados con pólvora, 92 son menores de edad. 10 de ellos estaban en compañía de adultos alicorados. Las recomendaciones: no manipulemos la pólvora. Por favor, dejémosle eso a los expertos. Los departamentos que encabezan la lista con los mayores casos reportados son Bogotá con 36 casos, le sigue Antioquia con 29, Cauca con 13, Magdalena con 13 y Cundinamarca con 12. Las principales lesiones, muchas de ellas permanentes en adultos y especialmente en menores de edad, son quemaduras seguidas de laceraciones, contusiones, amputación, daño auditivo y daño ocular. Y a propósito de ese tema, la Policía Metropolitana de Bogotá incautó más de 600 kilogramos en el centro de Bogotá. En las labores de inspección, las autoridades confiscaron en total 12.326 unidades de material pirotécnico que estaban en una bodega ubicada en San Victorino, en el centro de la ciudad. En la capital, en lo corrido de diciembre, han incautado 1 tonelada de pólvora en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy Bosa, Los Mártires y Santa Fe. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que continuemos en esta actividad de información solidaria que nos permita a nosotros identificar estos lugares. Y atención a estos datos adicionales. Según el Instituto Nacional de Salud, estas víctimas de la pólvora manipulaban estos artefactos. Los totes causaron el 27,9% de los casos de quemaduras. Otros artefactos no determinados quemaron a 20,1%. Los voladores son responsables del 19,6% de quemados. Los volcanes 10% y cohetes con un 8,2%. La conclusión es que no hay elemento de pólvora que sea inofensivo. En menor porcentaje, pero las luces de bengala y los pitos también han dejado quemados. Caracol Radio, más compañía. 7:13 de la noche, en medio de la ceremonia de ascenso de 540 oficiales, el ministro de Defensa reiteró el compromiso que tiene con las fuerzas militares, con la paz y el respeto a los derechos humanos. En la ceremonia de ascensos en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, el ministro de Defensa recordó a los soldados asesinados en Buenos Aires, Cauca. Que con esas tristezas, pero también con esas esperanzas, confiamos en que podamos contribuir ciertamente a la construcción de este país en el que soñamos. El jefe de cartera se refirió a la paz total. En esa búsqueda de la paz, los nuevos oficiales ascendidos tienen una responsabilidad fundamental. E igualmente reiteró el compromiso que tienen las fuerzas militares y de policía con los derechos humanos. Que también los nuevos tenientes y capitanes, como todos los integrantes de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, están obligados a respetar, pero más que por obligación, por convicción. De los 876 oficiales que ascienden, 239 son mujeres y 637 hombres. EPM firmó un convenio de 1.100 millones de pesos con 7 municipios vecinos a Hidroituango para establecer el proceso de manejo de desastres de la generadora de energía. Con este presupuesto, las alcaldías podrán evacuar preventivamente el miércoles 14 de diciembre desde las 9 de la mañana. El gobernador de Sucre nuevamente manifestó su malestar porque no estaría involucrado la región de La Mojana en los planes de contingencia. Y la alcaldía de Santa Marta aumentó los operativos para verificar los taxímetros y evitar excesos en las tarifas. El informe es de Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional.
Las autoridades de Santa Marta tienen la lupa puesta sobre el servicio de taxis en el distrito. El secretario de Movilidad, Víctor Medina, le dijo a los usuarios que están facultados para presentar las quejas en caso de que los taxistas no prendan el taxímetro en cada viaje. Asimismo, los canales de comunicación y nuestros correos están disponibles, tránsito@santamarta.gov.co, para que usted haga las denuncias pertinentes frente al abuso de algunos taxistas que no están haciendo su trabajo de manera adecuada. Las autoridades también les han recordado a los usuarios que están facultados para pagar solo la carrera mínima, es decir, 6.200 pesos, en caso de que el taxista no encienda el taxímetro durante el recorrido. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Siete y 15. El IDEAN entregó su pronóstico de lluvias para este fin de semana. Muy atentos porque los departamentos en donde estarán concentradas las precipitaciones son Córdoba, especialmente al sur del departamento, Sucre, Bolívar. También están los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Y en Chocó, la creciente de 2 ríos dejó al menos 300 damnificados. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos tiene más detalles. Según reporte de las autoridades del medio Baudó, el desbordamiento de los ríos Oro, Chocó y también el río Mísara tiene a 300 familias afectadas en 8 comunidades. Entre las más damnificadas se encuentran las poblaciones de Ogodó, también se encuentra Calle Mansa y Nuevo Mísara. Se presentaron pérdidas en cultivos de arroz, plátano, banano, maíz y muerte de la parte pecuaria en cuanto a cerdos y aves de corral. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Noticias del mundo en RTVC. Los ganadores de Ucrania, Rusia y Bielorrusia del Premio Nobel de la Paz recibieron hoy el galardón en Oslo, la capital noruega. Durante su discurso defendieron la labor de la sociedad civil y rechazaron la guerra. Además, que dicen que es insensata y criminal. Los 3 ganadores del Premio Nobel de la Paz recibieron el galardón de manos del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Este año fueron premiados activistas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, los 3 principales países implicados en el conflicto que está por cumplir 10 meses desde que las tropas rusas invadieron territorio ucraniano. Uno de los ganadores es el Centro de Libertades Civiles de Ucrania, creado en 2007, que informa sobre los crímenes de guerra de las tropas rusas y prorrusas en Ucrania, que según sus cálculos suman más de 27.000 en los últimos 15 años. No solo documentamos las violaciones de las convenciones de Ginebra o La Haya, documentamos el dolor humano que las tropas rusas provocan al bombardear deliberadamente nuestro territorio. La ONG rusa Memorial, fundada en 1989 pero disuelta por la justicia de ese país a finales de 2021, es otra de los galardonados. Esta organización se dedicó a denunciar los crímenes cometidos durante el periodo estalinista de la Unión Soviética, además de alertar de vulneraciones de derechos humanos en Rusia. El presidente de dicha ONG solo ve una solución para el conflicto. Infortunadamente, hoy no hay una solución diplomática y esta sería posible solamente sobre la base del derecho internacional. El tercer galardonado es el activista bielorruso Ales Beliatsky, fundador de la ONG de defensa de los derechos humanos Viasna, quien se encuentra encarcelado desde julio del año pasado a la espera de un juicio que podría condenarlo a 12 años de cárcel por contrabando a favor de la oposición al presidente Alexander Lukashenko. En su nombre, su esposa acudió a recibir el premio. En Ucrania hay un estado invasor, pero en Bielorrusia el mismo estado asfixia a su pueblo. Luego de la ceremonia, los ganadores salieron a saludar al público desde el balcón como ha sido habitual. En otra ceremonia celebrada en Estocolmo, la capital sueca, hoy entregaron los otros Nobel. La escritora Annie Ernaux recibió el de literatura, mientras que el estadounidense Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal, recogió el de economía. Este año se repartieron hasta 26 premios Nobel. Y la flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, designó a su gabinete con perfil independiente, mientras que las protestas en las calles persisten, exigiendo nuevas elecciones tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.
Nuevo gabinete de perfil independiente en Perú. La nueva presidenta Dina Boluarte designó este sábado a sus 19 ministros. Como jefe del gabinete nombró a Pedro Angulo, abogado y exfiscal anticorrupción, y entre los ministros designados figuran 8 mujeres, aunque faltan por designar los de las carteras de trabajo y transportes y comunicaciones. La incorporación de ministros con más perfil técnico que político, tal y como lo reclamaba el Congreso que destituyó a Pedro Castillo, podría abrir espacio a la tregua que pidió Boluarte en medio de una de las peores crisis políticas de los últimos años. La mandataria mantuvo 3 días de negociaciones con líderes de las bancadas de partidos de derecha presentes en el Congreso, ante la negativa de la izquierda de sumarse a las conversaciones. Entre tanto, en las calles la gente siguió protestando para exigir nuevas elecciones generales. Esta exigencia se asocia con un abrumador rechazo al Congreso por parte del 86% de los peruanos, según sondeos realizados en noviembre. Boluarte no descartó llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica, pues la olla de presión social estalló nuevamente con marchas y bloqueos de carreteras que también exigen la liberación de Castillo. La Fiscalía siguió interrogando a los exministros del exmandatario por el presunto delito de rebelión. W Radio, noticias cada instante. Instante para comenzar con los deportes.
Llegamos con el momento de la cultura. Este domingo la invitación es para que se conecten con Páramos, el país de las nieblas, un documental crítico sobre el cuidado del medio ambiente. Esto y más en nuestros recomendados de Señal Colombia. Señal Colombia emite este domingo a las 10 de la noche el documental Páramos, el país de las nieblas, una producción que hace un recorrido por los diferentes páramos del país para retratar las diferentes afectaciones que sufren los ecosistemas. Uy, no, pero yo era un imbécil a los 20. Yo me imagino que todavía eres medio imbécil. Hoy a las 10 de la noche no se puede perder el documental Yo Lucas, una producción que retrata las complejidades del trago y las drogas en exceso. El largometraje es una manifestación artística que muestra con humor el alcance y los abusos de sustancias en entornos familiares y de pareja. No, yo todavía tengo ese sueño. RTVC Play estrenó la película Topos, largometraje que muestra una de las realidades más complejas en las cloacas y alcantarillas de Bogotá. El filme muestra la realidad de los habitantes de calle y hace una crítica a una sociedad que tanto los ignora. Y esta mañana el público de Bogotá podrá disfrutar del Festival de Cortos Bogoshorts, que en esta edición cuenta con más de 300 cortometrajes. Las actividades se llevarán a cabo en la Cinemateca de Bogotá, Sitio, la Alianza Francesa, Biblored, Retina Latina, además de algunos escenarios virtuales. Así termina RTVC Noticias del fin de semana. Los dejamos con la final internacional de Red Bull Batallas de Freestyle. ¡Listos! RTVC Noticias, emisión fin de semana.